sed. Gracias por este tiempo que nos estás dando hoy, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por tu plan de cada día, te damos gracias, Señor. Y Padre amado, gracias por tu bondad inefable, Señor, con que puedes tocarnos cada día, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Padre, estamos expectantes, Señor, de tu misericordia, Padre. Gracias te damos. Amén. Amén. Sentémonos, amados. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan, hermanos, en el capítulo 12. Hoy es el día, muchos lo llaman Domingo de Ramos, ¿verdad, hermanos? Domingo de Ramos. Vamos a Juan capítulo 12. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, es el día domingo, hermanos, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Amén, hermano. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Estamos viviendo el día de hoy, el día de la Domingo de Ramos. Esto precisamente sucedió en un día como hoy, hace ya como casi los 2000 años. Y hermanos, el Señor Jesucristo muestra aquí varias cosas que son pero súper importantes. Y yo quiero hacerle una pregunta. Cuando Pablo, Silvano y todos ellos iban a predicar,
¿Llevaban ellos su piano en el camino, hermanos? ¿Llevaban ellos arpa? No llevaban ningún instrumento, hermanos. Amén. Hermanos, es una gran bendición y es el plan de Dios que nosotros adoremos y bendigamos siempre al Señor con los instrumentos musicales, pero el Señor ha querido hoy hablarnos algo especial y por eso vienen las pruebas en nuestra vida. Por una situación que se han dado, unos hermanos no podían estar hoy aquí y mi esposa, que normalmente está, ustedes saben que tuvo un accidente. Estaba arreglando la cocina, hermanos, y de repente un vidrio se zafó y le pasó así, hermano, le cortó de aquí para acá y fue una herida bien fuerte. La tuvieron que ponerle varios puntos ahí. Y hermanos, en ese momento nosotros estábamos preparándonos para venirnos a la iglesia y arreglar y hacerlo, el aseo, lo que se necesita aquí de arreglar. Pero yo estaba en el carro, yo tenía el carro encendido, hermanos, y entonces hacía mucho ruido y yo estaba afuera, estaba la puerta cerrada, todo, y ella allá cuando empezó a salir, porque fue un chorro de sangre el que empezó a salirle, ella inmediatamente empezó a decir, Ronnie, Ronnie, y yo no la oía porque yo estaba hasta el otro extremo. Entonces, como ella se dio cuenta que yo no lo oía, salió, quiso echarse agua, alguna cosa para pararse, pero la sangre era demasiado, hermanos, y entonces ella empezó a correr para afuera, llegó a la puerta y desde la puerta me gritó, y ahí me di cuenta yo de lo que estaba sucediendo. Hermanos, inmediatamente yo tratando de ver cómo le paraba porque era demasiado fuerte, o sea, si hubieran visto cómo quedó manchado todo el piso por donde ella corrió, era muy fuerte el chorro de sangre. Entonces, hermanos, yo traté de ver cómo hacía, pero lo que yo me acordé de inmediato es que si eso pasaba, hay que mantener el brazo en alto. Entonces le dije, arriba tu bracito, le dije, y vente, nos vamos de una vez a la emergencia. Y dejamos todo como estaba, hermanos. Apenas cerré la puerta, ella no se acordaba, se había cerrado la refrigeradora, que la había abierta hace un momento. Total, hermanos, resulta de que cuando ella se empezó a mover, le digo yo, vamos a emergencia, y ella me dice, no, me dice, ahí tardan demasiado en atenderlo. Entonces, conocemos unos doctores muy buenos, nos han atendido muy bien, y dijimos, vamos a ir con esos doctores, y fuimos, hermanos, y cuando llegamos, hermanos, miren, había batalla. Primero, como en mi mente yo estaba a ir a la emergencia, me fui por un camino como que iba para la emergencia, en vez de irme por otro camino y llegar más rápido a donde íbamos con esos doctores. Después, cuando llegué a la emergencia, tuvimos que agarrar por otro lugar, y al llegar a ese lugar, exactamente en la misma cuadra donde estaba ese doctor, había un accidente, un bus, otros 2 carros se habían estrellado. Entonces, hermanos, tuvimos que ir por otro lado. Ella se tuvo que bajar ahí y empezó a correr para el lugar donde estaban los doctores para que la pudieran atender, porque era un chorro lo que le estaba saliendo. Una toalla, hermanos, se llevaba en su manita, ella protegiendo. Entonces yo andaba con mi carga porque yo sabía que cuando uno se desangra, una de las primeras cosas es que uno se desmaya, o sea, se vienen mareos. Entonces yo andaba bien preocupado por ella, pero no podía dejar el carro a medio camino. Me fui, hermanos, a un parqueo que está por ahí cerca y metí el carro y le dije, ahorita vengo, ando en una emergencia. Sí, me dijo él, era una persona que yo le he dado la palabra y más o menos me conoce, lo dejé. Salí corriendo, hermanos, para encontrarla, y cuando la encuentro, estaba hablando ella con la secretaria y resulta que los doctores no estaban ninguno, habían 2 y ninguno de ellos estaba. Ay, Dios mío. Y la secretaria, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, le dijo, no, eso se lo tienen que ver ya. Y entonces salimos, vamos a buscar, y ella me dice, hay otra doctora que conozco, vamos, le dije, vamos. Y salimos, hermanos, salimos, y ella sangrando, hermanos. Llegamos a donde estaba la otra doctora, y cuando llegamos ahí, hermanos, resulta que encontramos de secretaria a una persona a la que le habíamos dado la palabra de Dios hacía mucho tiempo y no la habíamos visto hacía mucho tiempo. Y ella de inmediato ahí, yo dije, qué bien, aquí nos van a atender rápido. Pero resulta, hermanos, que la situación que tenía la doctora era tan grave que no podía atender en ese momento a Zenaida.
Entonces le dije, salgamos. Para entonces había que correr a donde yo encontraba el parqueo del carro. La llevo, hermano, y ya seguía desangrándose. La llevo corriendo y fuimos a la emergencia. En la emergencia, hermanos, rápido llegamos y le hicieron entrada. Mientras yo voy a buscar un parqueo y yo regreso corriendo y ahí le estaban ya tomando los datos. Y hermanos, y ellos tienen un proceso. Primero hay que saber quién es y qué pasó. Entonces hay que llenar esto y lo otro, y aquí están los documentos, y ella ni podía ni cómo sacarse. Había una bolsita donde ella llevaba sus documentos que como ella no podía cargarla, yo la tenía en el carro. Entonces todo se complicaba, hermanos. Bueno, al fin nos atendieron, buena actitud, estaban haciendo lo posible, hermanos. Una persona ahí le tomó el pulso, lo tenía demasiado bajo, hermano. Después o muy alto, no recuerdo cómo estaba, pero no estaba en el orden. Entonces después la pasaron para otro lugar y ahí tuvo que esperar porque estaba viendo otra emergencia. Después la pasaron para otro lugar y ahí había, en un mismo cuarto, había otra persona, una persona que acaba de tener un accidente, tenía lastimado, se había estrellado con su moto y se había golpeado terriblemente, hermanos. Y estábamos platicando estábamos viendo y a mí me permitieron entrar y yo hasta sorprendido que me han dejado entrar. Y a ella pues que Dios bendiga a una doctora que estaba ahí, una joven. Mire, hermano, ella sí tuvo un gran cuidado de ver cómo la llevaba y para evitar que se siguiera ella desangrando. Y no aparecía el doctor. Y el asunto era porque había un hilo especial que se necesitaba, que el doctor lo andaba consiguiendo. Y eso llevó un montón de tiempo. Y para mientras, sangrando. Yo estaba preocupado, pero yo también orando y rogándole al Señor. Y luego Ceni tenía una preocupación y me dice, parece que los que están aquí todos son estudiantes, me dijo. Eso es serio, ¿verdad, hermanos? Pero ella me lo dijo en hebreo. También me dio de risa, dije yo, ahora que está siendo útil el hebreo, ay Señor. Entonces ellos no se dieron cuenta, pero ella sí estaba preocupada, estaba asustada, porque estarían ustedes felices que alguien que es un estudiante no, hermano, el asunto es que uno puede quedarse hasta con la mano, usted ya sabe. Al fin llegó el doctor, hermanos, y ahí sí me sacaron, le hicieron la cosa, y yo estaba orando y yo sentí que no habíamos llegado ahí por gusto, no era solo por nosotros, había algo más por ahí. Entonces le empecé a hablar a otras personas, a darle la palabra mientras a ella le estaban atendiendo, hasta que al fin le terminaron de ponerle los puntos, hermanos, y todo, y gracias a Dios, ella me decía, mira, que podía medio mover los deditos. Entonces ella dice, estoy feliz porque no me tocó el nervio que la pudiera haber cortado y le dejaba como amputada el dedito. Pero hubo un momento que dice que sí, el doctor andaba buscando una venita especial donde salía mucha sangre o una arteria, no sé qué es. El asunto es de que era una chiquitita y tenía que encontrarla porque no podía cerrar todo si no encontraba esa, tenía que hacer algo con esa en especial. Y como no la encontraba, anduvo puyando por todos lados, y ella sin anestesia, era un dolor terrible. Hasta que por fin le pudieron encontrar y entonces ya le pusieron la anestesia porque era necesario que, yo no entiendo eso, hermano, pero el asunto es que era complicado la situación. Por fin, hermano, le pudieron hacer y regresamos y nosotros teníamos la carga. ¿Y cómo vamos a hacer para la limpieza? Los hermanos nos hicieron el favor y ellos hicieron la limpieza. Y empezamos estamos orando y buscando al Señor, ¿por qué suceden estas cosas? Y si usted recuerda, hace poco yo me dañé el hombro también, después ella se cayó otra vez y después otro, y hermanos, vinieron los pastores y ellos nos comentaron algo. Ustedes ya se dieron cuenta, hay mucha batalla. ¿Cuántos se acuerdan que les he dicho varias veces que se han tenido batallas? Sí, hermanos, estamos en batalla. Por otro lado, también estamos viendo el mover de Dios y nosotros tenemos que poner los ojos en el Señor. Cuando uno pone los ojos en la batalla o en el problema, hermanos, uno pierde el camino. ¿Cuántos se dan cuenta, hermanos? Tenemos que poner los ojos en Dios. En el libro de Juan, hermanos, aquí
En Juan 12 vimos la situación, era 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Ustedes recuerdan que era Betania. Hermanos, aquí hay un mensaje que Dios tiene escondido, un mensaje que nos cuesta a nosotros entender. Hermanos, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, Dios tiene que llevarnos a todos por un proceso. ¿No es cierto, hermanos? Si usted, hermanos, quiere ver un milagro de Dios proveyéndole comida, usted necesita tener falta de dinero y falta de comida. Amén, hermanos. Si usted necesita ver un milagro de Dios sobre sanidades, usted tiene que enfermarse también para eso. Cualquier problema que usted tenga, usted necesita ver al Señor. Y hermanos, y empezamos a ver cosas. De inmediato, hermanos, ustedes saben que hemos estado orando y con la carga de la hermana, la enfermita. Lo primero que vimos ahí es, encontramos a la hermana, imagínense, en el mismo lugar, a esa misma hora, a la hermana en la emergencia. Dios tiene un plan para todo y un objetivo. Cuando salimos afuera, hermanos, nos dio tanto gozo ver a un jovencito, a Samuel. Él nos estaba esperando allá afuera, viendo cómo nos apoyaba. Ya hacía un rato que no lo mirábamos. Nos dio ganas de darle un buen abrazo a él. ¿Entienden, hermanos? Dios los ama a ellos y nos ama a nosotros infinitamente. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, Dios tiene un proceso y una manera y un porqué hace todas las cosas. Hermanos, el Señor Jesús, cuando llegó a Betania, encontró allí una mujer, era Marta, que era una mujer en el lugar, en el atrio, ocupada, esforzándose, tratando de hacer cosas. Ella, según ella, haciendo las cosas a la manera de Dios, según ella, y dándole instrucciones al Señor Jesucristo. Pero ella tenía un problema, y es que ella no estaba oyendo al Señor en lo que hacía. Y el otro lado está María en el lugar santo. En el lugar santo, María, ¿qué estaba haciendo? Estaba poniendo atención al Señor, aquel quien es la palabra, y lo estaba escuchando. Y dice el Señor: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, y esa no le será quitada. Amén, hermanos. Y después, hermanos, por ahí pues no se vio Lázaro. Después, cuando se sabe Lázaro se había muerto, hermanos. Es de lo siguiente que habla la palabra. Pero Lázaro, hermanos, tuvo la experiencia de que a pesar que murió, él vio a aquel quien es la resurrección gritarle cuando él estaba en el Seol y decirle: Lázaro, ven fuera. Lázaro vio un milagro de Dios cuando parecía que todo estaba perdido. Hermanos, pero ahí, cuando estaba el atrio, el lugar santo, estaba presente también el lugar santísimo. Era el Señor Jesucristo. Hermanos, nunca perdamos de vista al lugar santísimo, al Señor Jesús. Aquí ha estado el Señor con nosotros desde antes que empezáramos. La presencia de Dios estuvo con nosotros. Nunca la perdamos de vista. No miremos nada más, miremos al Señor. ¿Comprendemos eso, hermanos? ¿Cuál es todo el grito de que Dios nos ha estado dando un tiempo para acá? Oigámoslo. Oh Espíritu, conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. ¿Queremos conocer a nuestro Cristo, hermanos? Tenemos que pasar por ese proceso que a veces se pone complicado y difícil y duro. Hermanos, todos hemos estado en situaciones duras y difíciles, pero Dios ha sido fiel con todos nosotros. Y hermanos, después de eso, cuando el Señor, imagínense estar Él ya prácticamente en el Seol, y usted recuerda que la Biblia nos habla de una persona llamada Lázaro, que estaba en el Seol y que miraba a un rico por allá que estaba en el infierno. ¿Cuántos recuerdan eso? Ya sufriendo. Hermanos, ahí en el Seol ellos habían dos lados: el seno de Abraham, donde estaban guardados, hermanos, el grupo que Dios le fue a predicar después y lo resucitó, pero también están la gente de él que ha perdido toda esperanza. ¿Entendemos eso, hermanos? Mientras estamos en la tierra hay esperanza para todos nosotros, hermanos. Mientras conocemos al Señor, pasemos por el proceso, no importa si es doloroso y si es fuerte y si es difícil.
Hermanos, el cuerpo de Cristo, todo es importante. ¿Estamos escuchando esto, hermanos? Cenita con sus deditos me dice, y yo le digo, si necesitas algo, decime. Y yo estoy pendiente ahí tratando de ir, que necesita ella. Hermano, pero hay una situación. Si ella va a echar agua de un lugar, necesita usar las dos manos. Entonces, hermano, o se lo hago yo entero, o ella pone su vasito y yo le abro el chorro. ¿Entienden, hermano? O sea, cada uno haciendo su parte. Hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que apoyarnos los unos a los otros cuando estamos en necesidad. ¿Estamos comprendiendo eso, hermanos? El Señor, cuando Él quiere hacer un plan y una bendición, tiene que sacar de nosotros ciertos hábitos de la vida y ponernos, hermanos, las costumbres, las formas de actuar, Dios tiene que hacer cosas diferentes en nosotros, hermanos. Dios tiene que hacer nuevas cosas, y si Dios quiere hacer nuevas cosas y hacer nuevos milagros, tenemos que entrar en un proceso nuevo. ¿Cuántos quieren una nueva relación con Dios más profunda, hermanos? La necesitamos, hermanos, se está volviendo cada vez más urgente. Hermanos, ¿cuántos quieren nuevas vivencias sabiendo que es Dios el que está en el asunto? Hermanos, ¿cuántos quieren entrar en un nuevo proceso de bendición? Creo que todos, hermanos. ¿Cuántos quieren también nuevas responsabilidades? ¿O no? Tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y hacer lo que quiere Dios que estemos haciendo. Eso es tomar nuestra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Comprendemos eso, hermanos? Tenemos que hacerlo, somos parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, esa cosita que como le tiraba de sangre para afuera es súper importante, pero los otros partes del cuerpo eran necesarios también y todos tenían que estar unidos para que funcionaran bien. ¿Comprendemos, hermanos? Ahora, hay nueva responsabilidad. Y, hermano, algo que es importantísimo es que aquel que es fiel en lo poco, también llega a ser fiel en lo mucho. Aquel que en lo poco hace las cosas bien, Dios lo pondrá después en lo grande. ¿Entendemos eso, hermanos? Tenemos que aceptar el proceso de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes están sufriendo en alguna u otra manera? Bueno, levantemos las manos algunos, ¿verdad? Todos, ¿verdad, hermanos? De una u otra manera estamos sufriendo alguna cosa. Y Dios lo ve, Dios lo sabe. Lo que le estoy diciendo es que es el cuerpo de Cristo el que está sufriendo. Toda la mano se duele. ¿Entienden eso, hermanos? Cuando hay una cortada, no solamente ese pedacito, toda la mano sufre, toda la mano se hincha, toda la mano se pone morada. ¿Entendemos, hermanos? Pero también cuando es sanada, hermanos, toda la mano es bendecida también. Toda la mano, hermanos, recibe la bendición completa de Dios. Así es el cuerpo de Cristo. Aquí, esta mujer llega ahí, hermanos, y está el Todopoderoso ahí en persona frente a ellos. Y ha pasado una persona ahí que se llama Judas. Judas significa alabanza, suena bonito. Iscariote, de la ciudad, alabanza de la ciudad. O sea, no era alabanza de Dios, era una alabanza mundana. Dios no acepta cualquier alabanza. ¿Entendemos, hermanos? ¿Y qué pasaba, hermanos? Era hijo de Simón. Entonces oía. No, él oía cosas que no debía oír. ¿Entienden? Ese era el problema de Judas. Y miren, Judas se oía a sí mismo, su propia idea y su propia codicia. Entonces Judas tenía un problema. Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? 300 es buen número, es caminar con Dios. Denario es el trabajo de un día. 300 días de trabajo caminando con Dios y dado a los pobres. Parecía que todo estaba muy bien. No, él estaba bien torcido. Hermanos, primeramente démosle a Dios lo que le toca a él. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, todo lo que es de nosotros, démoselo a Dios lo que le toca a él. Démosle al Señor su lugar. Y esta mujer, hermanos, comprendió eso. Ella captó. Aquí viene María, una mujer sufrida, herida, lastimada posiblemente. No entendemos su situación. Pero ¿qué hizo María aquí, hermano? María, hermano, esta María era una joya, hermano. Cuando yo leo la historia, un día les di una historia de las 12 Marías.
Cada una tiene una razón de por qué. Hermanos, su nombre significaba rebelión, pero ella había hecho un cambio en su vida. Ella había descubierto al Señor y quería salir de su rebelión. Y hermanos, lo primero que hizo es ponerse a los pies del Señor, dedicarle el tiempo al Señor, estar con el Señor. Y ahora en este día de la comida, donde todos están comiendo, hermanos, sí hay un tiempo para hacer las cosas, hay un tiempo para hacer comida, es cierto, hermanos. Y ella llegó a la casa y era correcto, había una comida que darle al Señor y a sus discípulos, estaba bien en todo eso, pero había algo más importante todavía. Y esta María había guardado el nardo puro de mucho, un perfume, y dice ahí, de mucho precio. Y Judas lo único que podía ver era que era muy caro. Y ese dinero es un dinero que él perdió. Porque dice ahí, pero dijo esto no porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, lo que a él le interesaba es, él tenía otro señor que era la riqueza y el dinero. No le interesaba el Señor mismo. ¿Entienden, hermanos? Ahora, ¿y qué pasó con esta mujer? Ella dijo, todo para los pies de Cristo. Hermanos, ella juntó todo lo que podía, sus ahorros, no sabemos, hermanos, y ella le dijo, voy a ungir, ¿a quién? Al Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El ungido. ¿Y qué debemos hacer nosotros con nuestra vida, hermanos? Ungir al ungido. Día y noche démosle a Él la honra, la gloria que Él se merece, la adoración que Él merece. Y ella llegó, hermanos, y por supuesto, llega y lo ungió. ¿Y qué es lo que dice? Dice, María de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Ay, hermanos. Ahora piense en el cuerpo de Cristo. Cristo está todavía en la tierra. ¿Entienden, hermanos? Y aparentemente los pies es lo menos, es lo más chiquito. Pero nosotros, en la situación más chiquita de Dios, debemos darle a Él la honra y la gloria, hermanos. Siempre. Si lo hacemos, entonces sí, estamos caminando con Dios. Y ese es el proceso, hermanos. En la historia, María de Betania va a pasar. Ella ahí se movió del lugar santo al lugar santísimo de una vez. ¿Comprenden, hermanos? Ella sabía cosas de Dios que nadie más entendía ni comprendía. ¿Y qué era lo que ella tenía de especial? Dice que ella, la casa, dice, mira lo que dice el Señor Jesús. Entonces dijo Jesús, déjala. Él se lo quería impedir, imagínense. Y él le dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ella ¿a qué? Guardado esto. O sea, ¿cómo es esto? Hermano, ella juntó el dinero, lo compró, y ella sabía que tenía que hacer eso y tenía que tenerlo guardado. Ella era guiada por el Espíritu Santo, porque pudo haberlo usado los 300 denarios en otra cosa, pero lo usó en lo que debía usar. Pudo haberlo llegado un día anterior o un día después con eso, pero así no funcionaba. Hay un momento en Dios para hacer las cosas bien hechas. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Y qué es lo que necesitamos entonces, hermanos? Un oído que oiga, un oído abierto. ¿Cuántos podemos confesar? Necesito yo ese oído. Lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Necesitamos oír y necesitamos obedecer. ¿Y qué es eso? Eso es el que ama mis mandamientos guardará. O sea que Dios le habla y le dice, no guarda este montón de ritos, no hace este montón de cosas, no. Hijo, ven para acá. Hijo, háblale a esa persona. Hijo, ven para acá. Dale a esa persona. Hijo, ven para acá. Escucha lo que te voy a decir. Hijo, ten relación conmigo.
Conocer a Dios es tener relación con nuestro Padre, hermanos. Oírlo y escuchar todos los días. ¿Cuánto necesitamos eso, hermanos? Es una vida diferente, es una vida distinta y una vida que cambia todo. Cuando estaba Ceni ahí y la estaban atendiendo, yo sentí hablarle a un joven que estaba ahí, y la presencia de Dios cayó, hermanos. Y hubo un momento que yo le comenté algo. Hermanos, recuerdan que yo les he dicho que una pregunta que mi esposa le hizo al Señor: Señor, ¿por qué nos creaste? ¿Por qué nos hiciste? ¿Por qué Él es Dios? Él tenía todo, ¿o no? O podía crear cualquier cosa, ¿o no? Pero ¿por qué nos hizo a nosotros? Y ella se lo dijo en el contexto de que habían visto muchos problemas, situaciones y cosas terribles. Y ella dice: Señor, ¿por qué nos hiciste? Y el Señor le habló ahí. Una de las veces que el Señor le hablaba fortísimo, el Señor le dijo: Él nos hizo a nosotros, a todos, por amor, por amor. Y porque Él estaba solo. O sea, Él hizo todo el universo para ponernos a nosotros. ¿Comprenden eso? Adán, no es bueno que Adán esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. ¿Oyen eso? El meollo del asunto es el amor. El amor no es de hacer robots como ahora. ¿Saben que quieren hacer novias y cosas con los robots? Eso no. ¿Comprenden, hermanos? El amor, hermanos, no se obliga. El amor es algo que la persona que ama decide darlo. Y el Padre de tal manera amó a todos nosotros que dio ¿qué? Dio al amor, quien es Jesús. No lo dio a nosotros. ¿Están comprendiendo, hermanos? Para darnos vida, y una vida con Él. El problema de Él era que necesitaba una familia, pero una familia de amor, amorosa, pura y santa. Porque Él podía haberse quedado con Adán y Eva solo así y bueno, que sigan pecando. No, lo primero que Él hizo es: hay que cubrirlos con la sangre, hay que ponerle las pieles. Jesucristo era la solución para ellos. Entonces, hermanos, para todos nosotros eso es súper importante. Cuando le hablaba yo a este muchacho y le comentaba eso sobre el amor, de repente sus ojos se abrieron y dice: el amor no se obliga. No, el amor es algo que cada quien debe darlo por una decisión propia también. ¿Entendemos? Y es una entrega absoluta, completa y total. Y empieza con dárselo a Dios. ¿Entendemos, hermanos? Luego va nuestra familia, como estuvimos viendo, nuestra esposa, nuestra familia, como escuchamos la enseñanza. Hermanos, ahora él fue tocado en su corazón. Ahora imagínense, para que él pudiera escuchar, porque hubo algo que Dios tocó en su corazón, para que él pudiera escuchar eso tenía que llegar alguien al hospital también enfermo, en situaciones. Cuando salió el otro joven y el herido, que ya venía todo, yo sentí hablarle y le dije: él se llama Diego, hermanos, para mí es fácil recordarlo, ¿verdad? Le dije que, ¿sabes una cosa? El Señor te ha permitido sobrevivir. Aprovecha eso, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos. Amén, hermano. Volquemos nuestro corazón al Señor mientras podamos, hermanos. Mientras se dice hoy, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mientras seguirlo, estar con el Señor, entregarnos a Él día tras día, tras día, tras día. Señor, otro poco. Vengo derrotado, vengo cansado, no puedo, Señor. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Vengo sucio, Señor. Heme aquí estoy, Señor.
Amén, hermanos. Es la única esperanza que tenemos como seres humanos. Y hermanos, así como hemos visto sufrimientos, también hemos visto la gloria de Dios y sus bondades. Pero Dios no solo está pensando en nosotros, en esta iglesia. No, Dios tiene muchísima gente allá afuera, hermanos, y tenemos que hablarles. Un hermano que nosotros conocemos tenía su carro afuera en su negocio y le quebraron los vidrios, un vidrio de atrás, y le robaron sus cosas. Yo estuve con ellos, hablé con uno de ellos, hermanos, y el Señor estuvo ahí. El Señor llegó de visita ahí a ese lugar. Pero después que salí de ellos, me vine en el camino, y hermanos, Dios sabe por qué pasan las cosas, ¿verdad? Porque el PT Cruiser se me para de repente y se vuelve a parar y pasan cosas raras con él, hermanos. Entonces ese día decidí irme a pie, por eso. Pero el plan era de Dios que yo fuera a pie, porque ahí había 3 personas, 3 hombres a los que tenía que hablarles. Uno de ellos con su cerveza y bien borracho, conocía la Biblia bastante, era evidente. Era un cristiano caído, se había alejado de Dios. Los otros 2 no conocían al Señor, pero Dios sabía que Dios me había llevado a hablarles a ellos. Y hermanos, el Señor estuvo presente y la presencia de Dios cayó en ese lugar. Y cuando el Señor llega, algo se edifica. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Algo se edifica. Entonces el Señor, hermanos, incluso uno de ellos me pidió el teléfono y que quiere comunicarse y quiere venir a la iglesia. Entonces, si un día lo tenemos por aquí, démosle la bienvenida. ¿Ven, hermanos? Y sabemos todos, hermanos, todos nosotros, cada vez que venga alguien, tratémoslo con amor y con cariño, porque es Dios que nos trajo. Amén. Es importante eso, hermanos. Ahora, miren lo que dice el Señor en el 12 de 23. Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, si sufre, si padece, lleva mucho fruto. El que ama su vida, ¿qué pasará? La perderá. Alguien que triunfa en este mundo, pero se aleja de Dios, perdió todo. Y el que aborrece su vida en este mundo, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros aborrecer nuestra vida en este mundo, hermanos? Díganme ustedes ¿cómo podríamos aborrecer mi vida, la vida de cada uno de ustedes en este mundo? ¿Cómo piensan? ¿Una idea? Para empezar, hermanos, las ideas mías no funcionan. Amén, hermanos. Los planes Dios los puede haber hecho bien bonitos y pueden verse bien preciosos, pero si no son de Dios, fue una pérdida de tiempo completa. Mi esfuerzo de 40 años, 50 años, 100 años, si fueron míos, no sirven para nada. Lo único que vamos a llevar al cielo es lo que hicimos en Cristo Jesús, en Dios, en obediencia. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Escuchen, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué tremendo eso. Qué tremendo. ¿Se acuerda de Ruth, hermanos? Ella no amó su vida. Ella amó al Señor. Ella aborreció su vida allá en ese mundo.
lo dejó y se fue para Israel para estar con el Señor. Ella sirvió a su esposo y sirvió también a su suegra y se fue tras el Señor. La otra mujer, ¿cómo se llamaba? El nombre se me olvidó, perdonen. ¿Ah? Orfa, sí, cabal, Orfa. Orfa, su interés era lo suyo. Cuando tuvo que escoger, dijo, no, mejor me vuelvo a mi país. Eso es lo que la Biblia llama la apostasía. ¿Entendemos, hermano? Escoger mal, escoger lo incorrecto, escoger lo que nos trae gozo y alegría a nosotros, pero que no hace la voluntad de Dios. Pero Ruth dijo, no, aunque muera allá, yo hasta allá voy, porque yo amo a tu Dios y amo a... Es más, no le dijo tu Dios será mi Dios para siempre. Y el padre que decía, hija mía, ven, yo te mandé a traer. Ven, hija mía, ven, hija mía. Te tengo preparado un hombre especial para ti. Qué tremendo eso. Y un hijo especial. Y un descendiente especial. ¿Ok? Toda esa familia, hermanos, llegan hasta el rey David. Y después llegan hasta el Señor Jesucristo. ¿Todo por qué? Por decisiones correctas. Decidió darle su lugar al Señor. ¿Se dan cuenta qué bello es, hermanos? Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuándo iba a pensar Ruth que Dios la iba a meter dentro de la Biblia, ella y su historia? ¿Cuándo? ¿Se imagina usted? Nunca. Hermanos, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, vienen problemas, vienen aflicciones. Le vamos a decir, Señor, a mí no, toca a los demás, pero a mí no. No. Va a decir, Padre, sálvame de esta hora. No, mas para esto he llegado a esta hora. Y luego dijo lo clave: Padre, glorifica tu nombre, Padre. Nuestra vida entera debe moverse en esa dirección, en que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Cuántos recuerdan una vez que estábamos en la iglesia y yo les dije que cuando Dios habla también a través del trueno? ¿Recuerdan que yo les dije eso? Y en el momento que yo terminé de decir eso, tronó. La Biblia dice que nos habla en lo escondido del trueno. Y en ese instante el Señor tronó. Hermanos, escuchen, no veamos con nuestros ojos físicos. Dios en cada hijo suyo está haciendo algo en el hombre interior. Y lo único que importa es lo que está pasando en el hombre interior. Amén, hermanos. Y al final, cuando todo termine, solo Dios recibirá la gloria. Y dice el Señor: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. No comprendieron. El Señor habla en lo escondido del trueno. Pero el Señor dice, Jesús dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén. Entonces démosle gracias al Señor por todas las veces que nos ha hablado en una u otra manera. ¿Podemos decirle gracias al Señor, hermanos? Sí, Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, y los mansos en él se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Es cosa buena darte gracias, oh Señor, es cosa buena darte gracias, oh Señor, y a tu nombre cantar salmos, oh Altísimo. Oh, demos gracias al Señor, oh, demos gracias al Señor, oh, demos gracias al Señor. Qué bueno es, qué bueno es. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo es salvar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo es salvar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Gracias, Señor precioso. Damos gracias, Señor, reconociendo tu bondad inefable. En todo tiempo eres Rey, en todo tiempo, Señor, mereces ser adorado por tus hijos, Padre precioso, por las cosas bellas que haces, por cada cosa que planificas para nuestra vida. Que seamos como María Magdalena, que te buscó, Señor, primero, como María de Betania, Señor, que hacía tu voluntad, Señor, a tus pies, dándote honra y gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, precioso Dios. Allá está la Universidad del Salvador. Estamos casi enfrente. Y para allá está el Estadio Quiteño. Estamos muy cerca. Esta es la Iglesia Admirable Emanuel. Todos son bienvenidos.